Buenas tardes. A través de este video vamos a repasar un poquito el concepto del mercado nacional. Vamos a profundizar algunos elementos que hemos ya presentado, pero vamos a tratar de darle un poco más de consistencia a los conceptos. Y también vamos a repasar lo que fue la práctica 7, así ustedes pueden sentirse un poco más seguros en el manejo de este nomenclador. Tengan en cuenta que el nomenclador que yo les presenté, que les subí, es un archivo Excel que contiene los códigos con sus datos, pero no es el manual. El manual, eso se compra, tiene un valor, ese manual tiene, además de los códigos, tiene una serie de normas que vamos a especificar ahora un poco a través de este video. Bueno, entonces como les decía antes, el nomenclador nacional se llama NN, el nomenclador nacional de prestaciones médicas. Es una herramienta que se utiliza principalmente en todas las clínicas, consultorios o en todo elemento relacionado con la salud, con la gestión administrativa para la facturación de las prácticas médicas. En este nomenclador nacional involucramos las prestaciones médicas, odontológicas y bioquímicas. Identificadas cada una de ellas por códigos, cada uno de esos códigos tiene unidades, valor. Ese valor no es un valor económico, sino que son unidades, que de acuerdo a los convenios que cada una de las organizaciones realice con los seguros sociales, se obtiene un valor final. Esto lo vamos a repasar en este video, ustedes ya lo vieron en clases anteriores. Se basa fundamentalmente en lo que es la ley 23660 del sistema de obras sociales. Entonces es un nomenclador que permite unificar el criterio entre las obras sociales y los prestadores médicos. Bien, permite fundamentalmente simplificar el trabajo y ahorrar tiempo al unificar los criterios, es decir, lo que se establece a través de este nomenclador es que se le da un nombre claro a cada práctica y ese nombre está perfectamente definido tanto para los prestadores médicos como para las obras sociales. ¿Cómo está conformado este nomenclador nacional? Fundamentalmente tiene, digamos a nivel general, un ordenamiento por sección, por capítulo, por rubro y una descripción de cada uno de ellos. Una guía alfabética también permite encontrar la práctica a través de una orientación alfabética. Eso no es muy fácil porque los nombres de las prácticas son muy específicos, muy médicos. Por lo tanto, únicamente a partir de varias prácticas que uno realiza puede conocer cómo se denomina cada una de las prácticas médicas. Y después también tiene lo que se llama la descripción del PMO. Eso ya lo hablamos en la clase anterior. El PMO es el plan médico obligatorio, es el mínimo plan que todas las sociedades deben aceptar para las prácticas a sus afiliados. Con respecto a su estructura, el nomenclador se divide en, como decíamos antes, un nomenclador de prácticas médicas, un nomenclador de prestaciones odontológicas y un nomenclador de prácticas y análisis bioquímicos. A su vez, este nomenclador de prácticas médicas o prestaciones médicas se divide en capítulos. Vamos a definir acá a nivel de capítulos, también vamos a hablar más bien de secciones. Estas secciones tienen que ver con del capítulo 1 al capítulo 13, lo que se llama las intervenciones quirúrgicas. Luego están las prácticas especializadas, los síndromes y terapias, las atenciones en consultorio, domicilio e internación, las prestaciones sanatoriales o de enfermería, la unidad coronaria móvil, unidad respiratoria y las normas generales. ¿Qué es esto de normas generales? Las normas generales se refiere a aspectos globales a identificar en lo que es el uso nomenclador. Por ejemplo, los conceptos que ya hemos visto en clases anteriores cuando hablamos de que un código nomenclador tiene unidades galeno o unidades de profesional y unidades de gastos, de honorarios y de gastos. A su vez, también la norma general establece que para las prácticas quirúrgicas, además de tener las unidades de honorarios y las unidades de gastos, están las unidades relacionadas con los ayudantes y con los anestesistas. Y además, establece también normas generales que en el caso de las prácticas quirúrgicas, también tenemos cantidad de ayudantes aceptados en cada práctica. Hacemos un pequeño paréntesis, recuerden que si bien el mercado nacional establece las unidades arancelarias para anestesistas, existe en nuestro país un nomenclador diferente para lo que es anestesista, es decir, para facturarle a las prácticas anestesistas no se utiliza este nomenclador nacional, sino un nomenclador específico de ese tipo de profesionales. Bueno, entonces, cuando decimos que tenemos la práctica quirúrgica, están en el código 1 o el capítulo 1 al capítulo 13. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver ahí, del capítulo 1 al 13, solamente las prácticas relacionadas con cirugía, ya sea ambulatoria o una internación. Pero vamos a ver luego que esas
prácticas, esas prácticas son quirúrgicas, pero también tenemos otras prácticas que están relacionadas con ellas, pero que no son quirúrgicas. Por ejemplo, esta fibina ustedes ya la conocen, la habíamos visto en otras prácticas, en otras clases, y está dividido el cuerpo humano en 13 capítulos, en 13 divisiones que tienen que ver con la práctica quirúrgica. Es decir, el capítulo 1, mercado nacional, se refiere al sistema nervioso, toda la cirugía relacionada con el sistema nervioso. Capítulo 2, toda la cirugía relacionada con el aparato de la visión. Y así con cada uno de los capítulos. Por ejemplo, capítulo 7 está relacionado con el sistema cardiovascular. Es decir, que vamos a encontrar en este capítulo 7 del nomenclador nacional todas las prácticas médicas quirúrgicas con respecto, por ejemplo, al corazón. Pero a su vez vamos a encontrar más adelante, en el capítulo 17, las prácticas médicas no quirúrgicas referidas a la parte de sistema cardíaco. Es decir, que cada parte del cuerpo humano, y esto tal vez genera confusión en el práctico 7, se relaciona con un capítulo de acuerdo a que sea una práctica quirúrgica o una práctica no quirúrgica. El capítulo 14 al capítulo 36 están las prácticas no quirúrgicas. Acá ustedes tienen un enunciado por capítulo de qué abarca cada una de esos capítulos. Capítulo 14, las alergias. Capítulo 15, anatomía patológica. Capítulo 16, prácticas de anestesia o analgesia. Capítulo 17, que se llama recién, cardiología. Capítulo 18, ecografía. Capítulo 19, endocrinología, etc. Como ustedes ven, cada capítulo se refiere a un tipo de prácticas ambulatorias, no prácticas quirúrgicas. Bien, hasta llegar al capítulo 36, que tiene que ver con la urología. Posteriormente, en el capítulo 40 están las prácticas de asistencia a la internación. El capítulo 42, las consultas, ya sean ambulatorias, consultas nocturnas, consultas de fin de semana o consultas en internación. Y capítulo 43, las prestaciones sanatoriales y de internación. Bien, hemos hablado en su momento de que era la valorización. La valorización es darle a cada prestación médica un valor económico. ¿Cómo se realiza esto? Lo hemos visto en las clases anteriores y vamos a repasar ahora. Usando las unidades arancelarias para lo que es las prestaciones médicas, bioquímicas, radiológicas o con las que se corresponda. Para ello, cada una de las prácticas que está en el mercado nacional tiene una unidad galeno, que es donde se calculan los honorarios médicos, y una unidad gastos. Esa unidad gastos tiene que ver justamente con la parte relacionada con los sanatorios o con las clínicas, y la unidad galeno con lo que es el honorario de los médicos. Recuerden ustedes también, que como dijimos recién, que en la parte quirúrgica también está el galeno para ayudante y galeno anestesista. Bien, entonces, ese valor, esa unidad que se establece a través del mercado nacional, debe ser multiplicada por un valor arancelario que se fija a través del convenio que realiza los prestadores médicos con las obras sociales. Ese convenio abarca todas las unidades que se trabajan en el mercado nacional. Por ejemplo, el galeno, que dijimos recién, es la unidad para honorarios médicos, y habitualmente hay tres tipos de galenos: galeno quirúrgico, galeno práctica médica y galeno de consulta. Es decir, se usan diferentes códigos para el tipo de práctica, pero siempre relacionados con los honorarios profesionales. Luego, existen los diferentes gastos. Gasto quirúrgico es para todo lo que está relacionado al capítulo 1 al capítulo 13 inclusive. Otros gastos es una unidad ancelaria, que es el capítulo 14 al 36. Gastos radiológicos tiene que ver con algún conjunto de prácticas, por ejemplo, capítulo 18, el 34, el 35. Gasto pensión está relacionado con lo que es el código 40, 41 y 43. El gasto bioquímico relacionado con todo lo que es el Mercado Nacional de Prácticas Bioquímicas y con capítulo 15, 23, parte del 24, que son los que tienen que ver con gastos bioquímicos. Y honorarios bioquímicos para lo que es el nomenclador nacional en lo que es el nomenclador de prácticas bioquímicas. Recuerden también ustedes, que ya hemos hablado en su momento, que el nomenclador nacional tiene 6 dígitos, pero en la parte bioquímica usa solamente 3 dígitos. Por lo tanto, una práctica bioquímica va a ser 000 y luego los 3 dígitos. La parte odontológica usa 4 dígitos, pero utiliza los primeros 4 dígitos. Por ejemplo, 0101, 00 sería la consulta normal de odontología. Bueno, veamos entonces ahora el práctico 7. El práctico 7 nos plantea preguntas para poder aprender a usar el nomenclador. Por ejemplo, nos pide que veamos, en base al gráfico que vimos recién de las partes del cuerpo,
una cirugía traumatológica en miembro superior derecho. ¿Qué código puede ser? Obviamente no me estoy pidiendo el código, sino el capítulo. Entonces ese código va a ser, o ese capítulo va a ser el capítulo 12. Por ejemplo, la práctica 12.10.03 es las artroplastías en el hombro, codo, muñeca o cuello. Entonces, esa está claramente una cirugía traumatológica en miembro superior. Otra consulta dice en qué parte del nomenclador buscaríamos los tratamientos para quemaduras. Bueno, el capítulo 13 tiene que ver justamente con la cirugía reparadora de quemaduras. Por ejemplo, el código 130301 es atención de paciente con quemaduras. Otra consulta, ¿entre qué códigos ubicaríamos una práctica radiológica? Bueno, tenemos desde todo el capítulo 34, desde el 340101, que es la radioscopía simple, al 341013, que es TAC de columna. Acá aprovechamos para hacer un pequeño paréntesis. Van a encontrar muchas veces con el nomenclador nacional, cuando vean la parte radiológica, que tenemos, por ejemplo, 340101, radioscopía simple, 340102, subsiguiente. ¿Por qué? Porque muchas veces para hacer una placa se saca frente y perfil. Entonces, no son dos prácticas, es una sola práctica, pero se factura no multiplicado por 2, sino usando dos códigos, el 340101 y el 340102. Bueno, hasta acá este pequeño video que les permite a ustedes recordar un poco lo que hemos visto, reforzar unos conceptos, repasar el práctico número 7 y entonces vamos a estar en condiciones de que poder continuar viendo puntualmente otras prácticas a través de la práctica que vamos a hacer ahora, otro tipo de facturación, siempre teniendo en cuenta que cada facturación abarca estas dos partes, ¿no? Honorarios y gastos, usando el nomenclador y utilizando ese convenio que hemos inventado para esta práctica, que tiene que ver con darle valor a todas las unidades arancelarias. Bueno, cualquier consulta a través del foro podrán presentarla de manera que podamos discutirla y que les sirva a todos los participantes del curso. Bueno, nos seguimos viendo.